poco la palabra que nos trajo el Señor. Porque el Señor lo movió, fíjese que no es fácil. Si tal vez no hubiera querido venir. Ahora fíjese la convicción, el compromiso de dar la palabra. Cuando uno da la palabra, ya no es como antes, ¿vio? Que antes decía, tal día voy, quedate esperando porque... Y le hacíamos perder minutos, horas a las personas. Y eso marca un carácter, marca el cumplir con la palabra empeñada, eso marca mucho, ¿no? Por eso Dios dice que Dios no es como hombre, que cuando promete Él siempre cumple, ¿no? Y ahora nosotros nos miramos, y nosotros nos miramos nosotros mismos, cuando nosotros hablamos, que está enredado en lo que nosotros hablamos. Ahí va un carácter, va una formación, va una vida ahí en ese hablar, ¿no? Va una niñez o una madurez. Vamos a leer ahí en el Señor me cambió el mensaje, hermano, por lo que me trajo el hermano, o el Señor por medio del hermano. Y bueno, vamos, no tenía pensado. Mateo 5:37. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver dónde nos lleva el Señor, porque no teníamos pensado hablar sobre esto, pero ni por nada. Pero bueno, Mateo 5:37. Dice el Señor, mas sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. Vamos a leer un poquito anterior. El 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no pagarás al Señor no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Fíjese, cuando uno habla, ¿no? Cuando uno habla tiene que ser con responsabilidad, porque nosotros ya estamos representando a alguien más. Estamos dando a conocer a aquel que nos está formando. En nosotros nos está formando la palabra y el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y si nosotros no tenemos responsabilidad cuando hablamos, entonces estamos dando a entender que el Espíritu Santo es lo que nos transmite, es eso. Y entonces cuando nosotros prometemos al Señor, no tenemos que cumplir. Eso es así. Amén. Siempre sabiendo nosotros, porque ahora estamos en un conocimiento donde descubrimos que nosotros somos débiles y que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder cumplir. Porque sin el Espíritu Santo podemos prometer muchas cosas, pero si no podemos cumplir sin Él. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para que podamos cumplir en este caso. O para que podamos, es el poder de Dios para que nosotros podamos llevar una vida separada, una vida santa. El Espíritu Santo es. Por eso la gracia nos da a entender a nosotros la dependencia que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Para todo, no para solamente para algo, sino para todo. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y no podemos tener un Espíritu Santo de un 100%, un 10%, o un 50%, o un 75%, o un 90%. Tiene que ser el 100%. Porque ahora entendemos por medio de la gracia que el Espíritu Santo combate con nosotros, con nuestra humanidad. Y acá en nuestra humanidad hay leyes, hay un poder en la carne muy grande. El poder de la carne es terrible, ¿no? Y para poder vencer ese poder, nosotros tenemos
que entender que necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo entienden a eso? Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos mover un pie. Así tenemos que pensar. Por eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo todos los días y todo el día. ¿Se podrá hacer eso? Por supuesto que sí. Alabado sea el Señor. Entonces dice, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tu juramento. Estoy leyendo la versión antigua yo. Mas yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Hoy se puede, hoy se tiñe la gente. Mas sea vuestro hablar sí, sí. Dice, vuestro hablar sí, sí, dice. No, no, porque lo que es más de esto mal procede. Fíjese usted, ¿no? Cuando uno habla, eso hace al testimonio. Hace muchos años yo le dije a un hermano chaqueño, un pastor chaqueño, yo era jovencito en aquel tiempo, yo quiero ser pastor. Y él era pastor y yo decía, yo quiero ser pastor el día de mañana. Porque había leído en la Biblia que el que ostenta obispado buena obra desea. Y él me dijo, mirá Ramón, la misma responsabilidad que hay de este lado del púlpito, hay de ese lado. Y yo no le entendí. En ese tiempo no le entendí. Y ahora entiendo. Ser pastor es buena cosa, pero hay responsabilidad. Ser hijo de Dios es bueno, pero hay responsabilidad. Y nuestro hablar es lo último que nosotros manifestamos. Por el hablar nosotros manifestamos muchas cosas. Nuestra palabra tiene que pesar. Tiene que tener un peso, ¿no? Y eso lo va haciendo la obra de Dios en nosotros. No podemos decir una cosa hoy y otra cosa mañana. ¿Quién nos va a creer así? ¿No? Hablamos de muchas maneras, hablamos por la boca, pero también hablamos con los hechos. Nuestros hechos también dando un mensaje, ¿no? Y entonces tenemos que ser responsables, ¿no? Cuando hablamos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Lo que el Señor nos habla en esta tarde, sobre que cuando nosotros prometemos tenemos que cumplir. El hermano dice que no cumplió y le entró una agonía en su corazón, una aflicción. ¿Quién se aflige? ¿No? Es muy poco lo que se aflige, ¿no? Por no poder cumplir, ¿no? Prometen, no cumplen y siguen como Pancho por su casa. No se afligen. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo nos enseñó hace muchos años que cuando nosotros no cumplimos hay una aflicción. Es semejante cuando uno peca. Luego cuando uno peca, uno se aflige. Bueno, usted no habrá pecado nunca, yo pequé. Y eso trae aflicción. Una aflicción, hermano, terrible. Y así tiene que ser cuando uno promete y no cumple. Es como un pecado que uno comete y entonces viene esa aflicción. Y hasta que no cumpla, eso está ahí. Pero eso le ocurre a la persona que es sensible al Espíritu Santo, que es sensible en su comunión con Dios. A esa persona que todavía el corazón no se endureció por la carnalidad, ni por la incredulidad, sino que tiene esa sensibilidad. Nosotros vemos en el libro de Levíticos que el pecado está comparado con la lepra. La lepra es una enfermedad que lo primero que mata es la sensibilidad. Una persona cuando contrae lepra, lo primero que pierde es la sensibilidad. No siente cuando se le pincha, o cuando se corta, o cuando se le cae el dedo. No lo siente. Perdió la sensibilidad. Eso está comparado, la lepra está comparado con el pecado. Nosotros lo que siempre tenemos que entender, hermano, que Dios puso un corazón sensible dentro de nosotros.
Y nunca tenemos que perder esa sensibilidad. Nunca, porque siempre el diablo va a tratar de endurecer nuestro corazón. Va a tratar que nosotros creamos que, bueno, total es el hermano fulano, él va a entender. No, uno tiene que cumplir. Por eso, antes de prometer, hay que pensar, hay que meditar, a ver qué dice la palabra de Dios, a ver qué dice el Espíritu Santo. ¿Entiende que esta palabra no la traje yo? La trajo el Señor en esta noche. Mandó a su mensajero y nos hace ver estas cosas. ¿Qué está pasando con lo que estamos hablando nosotros? ¿Será que estamos hablando y no estamos cumpliendo? Por eso es necesaria la palabra. Entonces tenemos que ver, tenemos que examinarnos nosotros mismos, porque la palabra vino, pero vino para corrección, porque esta es una palabra de corrección. Y entonces ahora yo me examino a mí mismo. Yo no lo voy a examinar a usted, yo me tengo que examinar yo, porque el juicio comienza por la casa de Dios, por mí mismo. Y usted examínese también, hermano. Porque si nosotros cometemos este pecado de no poder cumplir con la palabra empeñada, entonces vamos a perder la sensibilidad. Y el corazón se nos va a endurecer. Y después nos va a dar lo mismo venir al culto que no venir al culto. Nos va a dar lo mismo que orar o no orar. No, nos va a dar lo mismo que amar o no amar. Porque perdimos la sensibilidad. ¿Vio? Entonces más, ¿se ha vuelto a hablar? Sí, sí. No, no. El hermano se angustió. ¿Y ahora cómo se sentirá? Gracias, Señor, que pude cumplir. Ahora ya viene, vamos. Ya cumplió. Pero está en su derecho. Porque él cumplió, está en su derecho. Cumplió el hermano, es libre. Pero él tenía que venir. Estaba obligado mientras que él dio la promesa. Él prometió que iba a venir. Y bueno, y estaba obligado. ¿Y usted cree que Dios no le va a recompensar? Dios le va a recompensar. Por haber mantenido esa sensibilidad que hoy muchos no mantienen. Les da lo mismo hoy, tener sensibilidad o no tener sensibilidad. La sensibilidad es algo muy necesario para nuestra comunión con Dios. Muy necesario para nuestra comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles. Pero no se olvide que está el diablo que siempre va a tratar de que usted pierda esa sensibilidad. ¿Vio? No podemos perder la sensibilidad con el Señor. Vamos a leer, hermanos, otro pasaje. En 2 de Corintios, ya le digo que este mensaje no lo tenía preparado, sino que el Señor lo trajo en esta tarde. Y esto me lo enseñó mi pastor, el pastor Ignacio de los Santos, a examinar estas cosas de esta manera. Y yo siempre vi que tenía razón. 2 de Corintios 1, versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Así que, pretendiendo esto, usted quizás de libertad, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que no haya en mí sí, sí y no, no. Vamos a leerlo un poco más arriba. En el 3, hermano. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin la conoceréis. Como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, ¿no? Así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Fíjese la importancia del uno para con el otro. Como dijo Nico, nadie es superior. Todo, ustedes son mi gloria, pero yo soy la gloria de ustedes, dijo Pablo. Yo me presentaré con la gloria. ¿Y quién era la gloria? Los hermanos. La iglesia, que a él le había sido encomendada. Y con esta confianza, con esta seguridad, con esta firmeza, quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Una segunda gracia. Esa era la gracia de dar. La segunda gracia es la primera gracia, es la gracia de recibir. La segunda gracia es la de dar.
Esa es la segunda gracia. Ahora el Señor nos dio, ¿verdad? Ahora le tenemos que dar. ¿Qué le tenemos que dar? Todo. Amén. Todo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Amén. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo del Señor. Si el Señor lo necesita, ahí está, Señor, para lo que tú quieras. Entonces dice en el versículo 15, y con esta confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Algún hermano me busca el capítulo 12, 14 de ese mismo libro. Y vosotros, dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser vuelto de vosotros a Judea. Así que pretendiendo esto, usé quizás de liviandad. Pregúntale. Es una pregunta. Así que pretendiendo esto, usé quizás de liviandad. O lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no. Ante Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, y por nosotros ha sido siempre en vosotros, predicando por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, más bien ha sido sí en él. Sí, amén. Una palabra. Usted tiene que, y yo tenemos que tener, el Señor mismo aconsejó. Él dijo, sean pocas tus palabras. Que tu hablar sea sí y no. Lo que es más de esto, más procedencia. Porque por eso, si hay un hermano callado, es un hermano, un cristiano. No miren a la hermana Mari. Ella nunca habla. Porque está convertida de corazón. Ella no va a hablar lo que no tiene que hablar. Sí, no. Listo. Ahora están aquellos que enseñamos, eso sí, eso hablamos mucho. ¿No? Pero cuando hablamos es sí, no es no. No es no, es sí, amén. Sí, amén, así es. Porque tenemos seguridad, tenemos certeza. No tenemos duda de lo que cuando nosotros hablamos. Tenemos confianza, porque sabemos de quién hemos aprendido. Hemos aprendido del Señor. El Espíritu Santo nos enseñó a nosotros lo que hablamos, lo que predicamos, lo hemos recibido del Señor nosotros. Como fue con el apóstol Pablo. Amén, hermano. Qué maravilloso. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Amén. Dios prometió que Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. Y en el nombre de Jesús, dice. ¿No? ¿Qué pasa en el nombre de Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué nos dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿No? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para echar todo espíritu inmundo, para deshacer toda obra del diablo. ¿Y eso será así o no será así? Amén, es así. Es sí y nada más. En Él. Amén. Y por más que no lo veamos nosotros realizado a eso que declaramos como un sí, no retrocedemos para un no. Nos mantenemos en el sí. El Señor prometió. Él dijo que sí. Listo, ahí está, y nos mantenemos en el sí. Dios, no es que un día vamos a decir sí y otro día. El Señor le sanó, hermano. Amén. Amén. Y bueno, y ahora resulta que mi cuerpo siente más dolor que antes. Y ahora me voy a volver al no. No, me voy a mantener en el sí. El Señor me sanó. Él me libertó. Él lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Será o no será? ¿Sí o no? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, ¿Se da cuenta? Por eso Él predicaba el Evangelio en su Hijo, en el Hijo de Dios, un sí, siempre sí. Amén. No era sí, no. Esto, aquello.
Muchas veces el diablo nos hace dudar, ¿vio? A nosotros. Pero eso es a causa, muchas veces yo en mi experiencia he visto que el diablo usa a los hermanos carnales para hacer dudar a los hermanos que tienen la seguridad. Y los carnales vienen con tantos pensamientos, con tantas cosas en la cabeza, con tanto razonamiento humano, que no, claro, ellos se quieren sacar todo eso encima, ¿no? Y lo trasladan a nosotros. Y si nosotros no tenemos firmeza, y nos van a llevar a un no. No está, claro, tiene razón, hermano. No era tan así como yo había dicho. No, no podemos hacer eso. Nosotros nos mantenemos en un sí y en un amén. Se tienen que decir de usted y de mí que somos testarudos. No, ese es un hermano testarudo, no lo vamos a ver usted. Así dicen algunos hermanos que son espirituales. Ese hermano es muy testarudo. Él cree que el Espíritu Santo se recibe solamente cuando se habla en lengua. Y él cree eso y usted no lo va a hacer cambiar, pues. No lo va a hacer cambiar. Pero la Biblia dice así. Y es así. Y por más que le quieren hacer cambiar, no se puede cambiar eso en la vida de él. ¿Entiende, hermano? Por eso es sí y amén. Y estamos llevándolo a otro lado y no quiero salir de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta tarde. Alabado sea el Señor. Dijimos otro versículo, ¿no? ¿Alguien lo encontró? Segunda de Corintios 12:14. Sí. He aquí que estoy preparado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias le llamo al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el versículo 20 del mismo capítulo, dice, bueno, ya lo hemos leído, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. En Cristo las promesas de Dios son sí. No podemos dudar. ¿Será que resucitaremos? ¿Será que recibiremos un cuerpo glorificado? Resucitado y glorificado. ¿Será verdad? Amén, hermano. El Señor ¿será que el Señor no va a volver? Amén. No sé. No creo. ¿Será que este es el último tiempo? Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Será? Amén, eso dice la Escritura. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Usted tiene que tener certeza de lo que Dios le reveló a usted. Porque a todos no nos revela lo mismo. Es decir, no es que revela diferentes cosas, sino que hay algunos que le hace entender más y a otros le hace entender menos. ¿Y eso a qué se debe? A la vida rendida de cada uno. Hay hermanos que rinden más su vida que otros. Y aquellos que rinden más su vida al Espíritu Santo son los que alcanzan mayor iluminación. ¿Entienden? Porque el Señor nos da una carga más pesada de la que uno pueda llevar. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que en Él es sí y amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Usted cree que Jesús puede venir en esta noche? Amén. Amén. Esa es una seguridad que tenemos que tener, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos vistiéndonos de esposa. Nosotros no nos podemos vestir de esposa. ¿Quién nos viste de esposa? El Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué habrá traído esta palabra el Señor a nuestra amada iglesia en esta noche? ¿No? Vamos a leer de nuevo ahí en Mateo, nos leyó el hermano, ¿verdad? ¿Mateo fue? Salmo. Ah, Salmo. No, pero no es por lo que él leyó, sino por el versículo que yo... Mateo 5:37. Mateo 5:37. Dice, más sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. ¿Vio? Lo que es más de esto, mal procede. Tal vez estamos hablando demasiado, tal vez estamos razonando demasiado, tal vez tenemos que tomar una decisión y todavía no la hemos tomado. Que tu hablar sea sí o no.
Sí, listo, ya está. ¿Qué dice el Señor? Eso es lo que tengo que saber. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que yo tengo que resolver? ¿Es sí o no? ¿Puedo dejar a mi esposa e irme con otra? No, no puedo. La palabra de Dios dice que no. Ah, pero yo le voy a poner un sí. Y entonces para ponerle un sí le encuentra todos los defectos. ¿Vio? Que no es rubia de ojos celeste. Entonces la dejo y me voy a buscar otra. No, la palabra de Dios dice no. ¿Qué tengo que consultar? Es no. ¿Entiende, hermano amado? Vamos a leer lo que nos trajo la palabra el hermano. El Salmo, ¿cuánto fue? 24. Vamos a ver qué dice ahí. 1 al 7. Tenemos que ver qué es lo que el Señor... Versículo 7. Del 1 al 7. Ah, del 1 al 7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén, ¿no? Que tú seas así. Ahí estamos declarando algo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí o no? Amén. En todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Gloria a Dios. Su alabanza será siempre en mi boca. ¿Cómo dice en su Biblia? Estará de continuo en mi boca. Ah, siempre alabaré al Señor. ¿Será sí o no? Amén. Amén. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Vio? Eso es amén. Fíjese lo que estamos diciendo, ¿no? Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Y ahora entendemos cómo lo engrandecemos. Que nuestro sí sea así. Amén. Que sea así. No podemos decir sí o no. Sí, amén. ¿Cómo lo vamos a engrandecer al Señor? Con nuestra alma, ¿no? Porque, ¿de qué manera? Su alabanza será siempre en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Ensalcemos aún a su nombre, dice. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. ¿Me libró el Señor? Amén. ¿Dónde nos libró? En la cruz. Amén. Gloria a Dios. Ya nos libró de los temores que teníamos nosotros. Amén, gloria a Dios. Y entonces el diablo nos quiere poner temor a nosotros. No puede poner temor a nosotros. Porque el Señor nos libró de todos nuestros temores. Gloria a tu nombre. No tenga temor, hermano. El temor, ¿sabe lo que lo produce? La duda. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Voy a pensar, voy a orar a Dios. No, decídase y ya está. Sí, hermano, así siempre tiene que ser en favor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y libró de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados. A los que a él miraron fueron alumbrados. Y su rostro no se avergonzaron. Fíjese la confianza. ¿Confiaremos en el Señor? Sí, amén. Amén, confiaremos en el Señor. Más ahora que aumentan los precios, más que no. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Aleluya. Él es nuestro sostén. ¿No, hermano Rogelio? Amén. Amén, gloria a Dios. Él es nuestro sostén. Él es nuestro sanador. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Este pobre clamó y oyólo Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. ¿Sí o no? Amén. 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 Entonces, hermanos amados, gocémonos. Alegrémonos por la palabra que el Señor nos ha traído en esta Gloria a noche. tu nombre, Jesús. ¿No? Aleluya. Seguramente que hay decisiones que hay que tomar, ¿no? Hay decisiones que hay que tomar y usted tiene que tomar esas decisiones porque hasta acá el Señor lo ha ayudado. Amén. La ha ayudado, ¿no? Entonces que su hablar sea así. Y acá en adelante no tiene que ser nunca más no. Nunca más tiene que haber un no para el Señor. Sino que nosotros tenemos que hablar de las diferentes formas, con la boca, con los hechos, con firmeza. Amén. Con firmeza tenemos que hacerlo, todo lo tenemos que hacer seguro de lo que estamos haciendo. No podemos estar aprendiendo a ser seguros, ya estamos seguros. Porque la palabra que nos da seguridad fue revelada a nuestro entendimiento. Ahora entendemos las cosas que no entendíamos, ya las entendemos. Y las que no las entendemos, el Señor nos va a revelar. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros
Yo creo que el Señor nos está llevando a tener un carácter firme. Aleluya. Yo, firme, es como cuando un oficial le manda a un soldado que tiene que cruzar las líneas enemigas. Él fue entrenado, fue ejercitado, capacitado y encima fue provisto con todo. Ese soldado no puede decir, no puede decirle, no, mire, mande a otro, no. Lo llevan al paredón de fusilamiento. Él ya fue entrenado, ya fue capacitado, ¿no? Ya tiene ese coraje, esa preparación. Él está confiando en la preparación que la que él obtuvo en el cuartel. Esa preparación que él le da confianza, le da seguridad. Tiene que cruzar las líneas enemigas y él se va, creyendo, ¿no?, que aún puede morir ahí, pero está seguro que va a ir, porque ha sido capacitado. ¿Entiende, hermano amado? Amén. Entonces le damos gracias al Señor. ¿Cuánto le agradecen al Señor por la visita? Gracias al Señor porque mandó a su siervo esta noche. Y bueno, de que es un privilegio para nosotros. Aceptamos la exhortación que el Señor nos da en esta noche. Y le invito, hermano, que usted en toda esta semana usted esté meditando en esta palabra. Que nuestro hablar sea sí y no, sí y no, sino sí solamente. Amén. Hemos decidido por el Señor. No tengo nada que decidir. No tengo que decidir por el mundo o Cristo. Yo ya decidí. Ya hace años decidimos ya. Vivir esta nueva vida, ¿no? Renunciar al mundo y vivir al Señor. Ya tenemos la decisión, ¿no? Y usted tiene que decidir ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo, decidir. ¿Y cuál va a ser la decisión? Sí, amén. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, recibir tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que has enviado en esta noche.